aquí con Renzo García, que Oli. es fotógrafo de moda y también hace todo el trabajo de producción y edición de videos. Ya, o sea, tengo una agencia que se llama Macking Pro. Y lo que hacemos en realidad es publicidad de marcas en video. Fue literal un pan con mango, pero que de la nada descubrías cosas más bonitas y como les decía en las anteriores preguntas, cada granito, cada pasito era como que ibas sumando y ibas creando más. Es como que, no sé, abres una puerta y abres otra y quieres seguir avanzando más hasta, no sé, ¿no? Ver tus propios límites, porque en realidad, Claro. no sé, el límite te lo pones tú solo. Ángulo. Ya. No, o sea, graba después los detalles. Ya. ¿Entiendes? Ya, dato curioso mío es de que estaba en la universidad y mi primera publicación de fotos ni siquiera fue de moda. O sea, fue de moda en el momento, pero fue unas fotos que le tomé a Lady Gaga con el teléfono y las publicaron acá en la revista Caras. Y no sé, fue como que raro, man, porque era como que ya estaba metiéndome, ya estaba aprendiendo con fotografía y todo, y mi primera publicación fue foto de celular, man. Pero está bien, o sea, en verdad es el fotógrafo, no la cámara. Claro. En realidad, pucha, lo que me dijeron los de la revista en ese momento fue de que todo el mundo había estado intentando tomarse una foto con Lady Gaga en ese momento, pero que nadie se había tomado el tiempo de tomarle la foto a ella, ¿vale? Y eso fue lo que hice. Claro. Pero sin querer tienes tu foto con Lady Gaga. Porque Sí. sales detrás. Sí, sales la tengo detrás. De ahí, dato curioso, colección de cámaras, antiguas, modernas, tamaños, formas. ¿Cuántos tienes más o menos? Tengo, antiguas, tengo 9 cámaras. Wow. De modernas, entre pockets y las Pro, tengo 6 más. Y la de impresión fotográfica, y esta, la Instax, una de estas. Y de ahí también, no sé, estoy muy afanado con el audio. Tengo parlantes en cada rincón de mi casa. Ah, sí. En verdad, sí. Sí. Es como que tengo parlantes en cada rincón de mi casa. Por donde vayas es como que un parlante. Sí, Increíble. sí, Otro dato curioso. colecciono Harry Potter. Soy fanático de Harry Potter. De hecho, una de mis fuentes, una de mis inspiraciones, llegas un momento a veces que te saturas y a veces te bloqueas creativamente. O sea, que es muy normal. Pero y uno busca como que, no sé, relajarse o ir a tus lugares favoritos o ver tus películas favoritas y luego Harry Potter, obviamente. Pero porque me gusta la fotografía de la película, me gusta igual el tema fantasía y de hecho, no sé, me inspira mucho también a veces a explorar más. Y siempre me sorprende un poco. ¿Has visto que hay una colección por los 10 años? De libros. Se pasó chino, me muero. El primer libro en 4 versiones diferentes según la casa. No. Está brava. Hace poco Y, una o sea, amiga... lo van a sacar cada año, man. Ah, mentira, qué chévere. Una amiga hace poquito me contó de que se fue a la feria del libro y consiguió la primera edición del primer libro de Harry Potter, de la primera casa que le aceptó a J.K. Rowling el libro. El libro es en inglés y se lo vendieron a 40 soles. ¿Dónde? ¿Por qué no lo vi? Bueno, Yo sabía fui. como que estaban Yo rematando fui, pero libros no. y encontró como que rebuscando el libro, que en realidad es una Bueno. joya, ¿me entiendes? Es como que ese libro vale más que 40 soles. Fijo. Es una casa de Londres, pero que se lo aceptó y sacaron pocas copias, pero fue como que primera. 40 soles. 40 soles. Ni siquiera los libros de ahora están a 40 soles. Claro, no hay forma. No. Claro, sí, ilustrado está carísimo. Sí. Y pues, bueno,
Llegó el momento. Sí. Espérate, ¿tocas eso? El No. pianito. No. ¿Tocas? Juego con instrumentos, toco guitarra. Ah, tocas guitarra. Un poco, no tanto. Otra yapa. Pero no, tengo eso de que a veces tipo agarro algún instrumento que veo y me gusta y trato de sacar alguna canción al oído, no por notas, pero saco las canciones al Como la de oído. Rugrats. Como la de Rugrats en el xilófono. Sí. Ah, fue eso? otra cosa que también pasa con la fotografía, para que lo tengan ahí abierto ya, es de que no solamente se trata de tomar la foto, ¿me entiendes? Es como que el fotógrafo también tiene que experimentar, ¿no? Es como que primero, o sea, obviamente conoce a tu modelo, conversen, que intégrense y hagan empatía, porque si no tu foto va a salir muy dura. Si no conoces al modelo, pucha, entonces sea amable, porque también sí pasa de que si tú vas con una actitud muy dura, las fotos van a salir, pero van a salir como que igual como que podrían salir mejor, ¿no? Sí. O sea, conócelos. También lo que me pasó mucho fue que antes de que me volviera adicto a Instagram, era de que decía, pucha, también tengo que experimentar qué se siente estar delante de la cámara y no detrás, ¿no? Saber, porque para mí era muy fácil aprendí a dirigir a los modelos, y a mí me gusta, y de hecho que hay varios modelos que siempre me agradecen porque les he enseñado a posar, ¿me entiendes? Pero yo decía, pucha, sé enseñar cómo debes posar en la foto, pero me decías, oye, ¿redes una foto? Cuando dale cualquier cosa. Y dije, ya, tengo que aprender también a ponerme en el otro papel. ¿Me entiendes? Que al final me gustó porque me volví adicto con las fotos en Instagram, pero ese es rollo aparte, ¿me entiendes? Pero sí es importante. Vamos sí a es poner importante. la foto de tu feed de Instagram. De todas maneras. Claro, pero no, sí, es algo muy raro, ¿me entiendes? Pero sí es muy importante conectar con el modelo o con el personaje. Modelo no necesariamente de pasarela o modelo de fotos, sino el que va a ser tu modelo en ese momento, ¿no? Porque puede ser hasta, no sé, tu primo, tu hermano, tu perro, ¿me entiendes? El que vaya a ser tu modelo, conócelo y, pucha, sé empático con eso, ¿no? O sea, ponte de todos los ángulos de la foto, ¿me entiendes? No detrás de la cámara, sino también delante. ¿Qué tan difícil es fotografiar objetos? Es muy Comida. difícil. Es que, para mí, mira, es que si tú trabajas con una marca grande, si el modelo por ahí una pose mala o algo, no sé, no te lo van a criticar mucho, pero con el tema de objetos, te lo van a criticar el doble. O sea, desde mi parecer. ¿Entiendes? O te pueden decir, no, hay que repetirla, ¿entiendes? Porque no tienen que llamar al modelo de nuevo, pero el producto te lo dan nomás, ¿entiendes? Claro. Pero por ejemplo, yo hago la fotografía de productos para Faber-Castell y uno puede ver una foto y piensan de que, la tomaste porque te pareció bonito y ya, no. Ponte como en este caso, esta marca tiene toda una serie de parámetros, ¿no? He tenido a alguien que me ha venido a capacitar desde fuera para tomar esta serie de fotos y todo tiene un porqué. ¿Por qué pusiste esto así? ¿Por qué pusiste esto acá? Todo tiene un significado. Hay un análisis más profundo de lo que se ve. Sí, De hecho. totalmente, porque, o sea, depende de la marca, depende de cada marca, porque cada marca tiene sus parámetros, pero sí. Yo soy Milu. Y yo soy Tuani. Y yo soy Renzo. Hola. Oli. Y esto fue El Pan con Mango. Sacamos.